Vamos a dar inicio al contenido del tema 3, correspondiente a los contenidos relacionados con el átomo, los elementos y los compuestos. Bueno, dentro de los conceptos importantes tenemos que saber que un elemento químico, ¿verdad? Como lo hemos estudiado anteriormente, va a ser un tipo de sustancia pura de la materia que se constituye por un átomo de la misma clase. Y todos estos átomos los vamos a encontrar en tabla periódica, ¿verdad? Es importante recordarlo. Muy bien, dentro de la representación de estos elementos químicos va a surgir una simbología correspondiente para representarlos. Recordemos que todos los elementos químicos tienen un número de masa y un número atómico. El número de masa va a ser un número que en tabla periódica lo vamos a encontrar en la parte inferior de la tabla y por lo general es un número grande, es un número extenso, es un número alto. En el caso del número atómico, va a ser representado con la letra Z, ¿verdad? Va a encontrarse en tabla periódica en la parte superior y usualmente lo que representa es el número en este caso, de protones, ¿verdad? Y de electrones, siempre y cuando sean átomos neutros, perdón, sí, de electrones, y van a representarse por el número que están en la parte superior de tabla periódica. Como les mencionaba, siempre y cuando sean átomos neutros, van a ser el mismo número. Si tuvieran carga, que más adelante lo vamos a estudiar, pues la cantidad de electrones va a variar. Entonces, este número va a ser más pequeño en cantidad que el número de masa, porque generalmente vamos a encontrar que el número de masa es más grande y el número atómico siempre es pequeño. En los ejercicios posiblemente ustedes lo encuentren de forma inversa. En la parte superior puedan encontrar la parte de lo que es el número de masa y en el caso del número atómico lo van a encontrar en la parte inferior. Bueno, como primera actividad es importante reconocer los símbolos de los elementos químicos y los nombres de los elementos químicos. Entonces, acá yo les dejo una actividad para que ustedes en un momento determinado la evalúen, donde les doy tanto simbología como nombres para que ustedes pues coloquen tanto simbología como nombre de estos elementos químicos. Es importante reconocer y aprenderse todos aquellos elementos que ustedes hasta el momento pues no dominen, ya que en este tema sí es fundamental reconocerlos. Recordemos que en tabla periódica nosotros vamos a encontrar un orden como tal. Vamos a encontrar periodos y grupos. Vamos a encontrar 7 periodos. Recordemos que los 7 periodos son los que vamos a encontrar acá. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y que más adelante ustedes lo van a evidenciar. Y que tenemos grupos o familias, que tenemos la familia de los alcalinos, alcalinoterrios, terrios, familia del carbono, familia del calcógeno, de los oxígenos, familia de los nitrogenoides, familia de los halógenos, familia de los gases nobles. Y esto es lo que ustedes ven por acá. Entonces, en tabla periódica ustedes van a encontrar que estos son los nombres de las familias. Metales alcalinos, alcalinoterrios, terrios, carbonoides, nitrogenoides, calcógenos, que es la familia del oxígeno. Halógenos, gases nobles. Y a su vez que la tabla periódica se divide en elementos de transición, tierras raras, y todos estos que están acá a los lados, tanto del lado izquierdo como el derecho, son elementos representativos. Entonces, pues para que ustedes lo tomen en cuenta a la hora del estudio del contenido. Lo que les mencionaba, estos elementos que tenemos acá encerrados en rojo son los representativos y los elementos que tenemos en azul están los de transición y los de transición interna. Recordando entonces que de este lado tenemos a los alcalinos, alcalinoterrios, terrios, familia de los carbonoides, nitrogenoides, calcógenos, halógenos y gases nobles. Y que estos son los periodos, periodo 1, periodo 2, periodo 3, periodo 4, periodo 5, periodo 6, periodo 7. De forma tal que si yo le pregunto a usted en el periodo 2 de la familia de los alcalinos, que sería en este caso la primera familia, y en el periodo 2, es decir, 1, 2, el elemento que vamos a encontrar en esa familia es litio. Pero si yo les dijera, por ejemplo, en el periodo 5, 1, 2, 3, 4, 5,
De la familia de los gases nobles. Esta es la familia de los gases nobles. Entonces cuenta igual periodos. Uno, 2, 3, 4, 5. El xenón sería el elemento correspondiente. Si yo les preguntara a ustedes de la familia de los alcalinoterros, recordemos que es esta segunda familia, en el periodo 5 vamos a encontrar al estroncio. Y así sucesivamente con cada uno de los elementos químicos que tenemos en tabla periódica. No sé si tienes alguna duda hasta el momento. Profe. Muy bien. Acá yo a ustedes les proporciono de igual manera una simbología para que ustedes indiquen en qué periodo están ubicados estos elementos químicos. Entonces, de forma tal, recordemos también que estos elementos se van a ubicar en representativos de transición, ¿verdad? Para que ustedes lo tomen en cuenta. En el caso de la actividad 3, entonces, viene un ejemplo, bueno, viene un par de ejemplos para que ustedes también lo desarrollen. Y es que tenemos el nombre del elemento químico, que es yodo, y su simbología, ¿verdad? Va a ser en este caso Ni. La familia que pertenece a los halógenos, ¿en qué periodo está? En el 5. ¿Y a qué bloque pertenece? Representativo. El aluminio, el símbolo es Al. Familia de los tercios, periodo 3, bloque representativo. Lo mismo tienen que hacer ustedes con el estroncio y el lutecio, para que practiquen y lo reconozcan de esta manera. La actividad 4 es indicar el nombre del bloque al que pertenecen los siguientes elementos químicos. Entonces yo les doy a ustedes diferentes elementos químicos para que lo puedan resolver y ubicar el bloque. ¿Qué era el bloque? Representativo, de transición o de transición interna. Ahora bien, entrando en materia del estudio del átomo, resulta que a lo largo de los años, diferentes científicos han propuesto diferentes modelos atómicos. Por ejemplo, empezamos con el primer modelo atómico, que era el de Dalton, que explicaba que el átomo era como una bola de billar, ¿verdad? Y en este caso ustedes van a estudiar ahí que pues este científico en su momento lo describe como un modelo circular, etcétera, ¿verdad? Comparándolo con con el modelo de la bola de billar. Posteriormente, Thomson estudia nuevamente el átomo y dice, no, mira, hay que agregarle algo más. Y resulta que se da cuenta que ese átomo está compuesto por partículas negativas y positivas incrustadas. Y entonces le llama modelo de budín de pasas. Y esas cargas negativas y positivas ustedes van a conocerlas como protones y electrones, que más adelante van a encontrarlos en el estudio de la materia. Resulta que después de Thomson proponer el modelo de budín de pasas, existe otro modelo propuesto por Rutherford, donde explica que existe un núcleo donde está compuesto por protones, ¿verdad? Y otras partículas del átomo, y alrededor de este hay una órbita donde van a girar electrones. Ya lo que nos describe brevemente, pues el modelo planetario de Rutherford. Planetario porque, bueno, pues porque tenemos un núcleo precisamente que representa como al Sol y que alrededor los diferentes electrones giran alrededor igual que un sistema solar, ¿verdad? Eh, Resulta que después de esta investigación de Rutherford existe el modelo de órbitas de Born, que es un nivel, bueno, que lo que explica es que por diferentes niveles, entiéndase que cada órbita va a ser un nivel, usted va a encontrar diferentes electrones y diferentes partículas del átomo rodeadas, e igual manteniendo un núcleo central como tal. Después vamos a tener otros modelos o teorías cuánticas, como por ejemplo la de Broglie en 1924, que explica que el átomo se comporta de manera dual onda, o sea, es una onda, pero también es una partícula, o sea, tiene como un carácter bipolar, llamémoslo de alguna manera. Está el modelo atómico de Rödinger, que en 1926 lo que explica que la función específica del átomo es ser una onda a partir de electrones. Y el principio de Heisenberg en 1927, que es un principio de incertidumbre, ¿verdad? Los modelos atómicos a lo largo de la historia han postulado diferentes explicaciones para detallarlo. Sin embargo, pues van desde la historia antigua hasta la actualidad, ¿verdad? Refrescándose con las teorías cuánticas actuales. Como les mencionaba, el átomo se compone por diferentes partes.
El núcleo, protones y neutrones. ¿Qué es un protón? Es una carga positiva y tiene un valor de 1.67 por 10 a la menos 24. ¿Qué es un electrón? Es una carga negativa que gira alrededor de una orbital, bueno, perdón, de la órbita de una nube electrónica y tiene carga negativa, su valor es de 9.10 por 10 a la menos 28. Y un neutrón tiene un valor de 1.67 por 10 a la menos 24 y su carga es neutra, es decir, no es positiva, no es negativa, ¿verdad? Es neutra, no tiene un valor como tal. Dentro del núcleo, recordemos que se conforma por protones y neutrones únicamente. Ahora, si nosotros asociamos este modelo, ¿a cuál científico va a describir? A Rutherford, ¿verdad? Que en este caso es el modelo atómico de Rutherford para explicar estas partículas del átomo. Resulta que para explicar un poco más detallado lo que es la parte de las cargas, en la primera imagen, un catión lo van a reconocer con un símbolo positivo. Un anión lo van a reconocer con un símbolo negativo. Y un átomo neutro no lo reconocen por símbolo, porque no tiene carga. Y básicamente que la cantidad de protones nunca cambia. Existe una carga neta, que es la suma de es la consideración de los protones y los electrones. Y recordemos entonces que a partir de esto, nosotros tenemos que reconocer qué es un catión y qué es un anión. Catión gana, anión pierde y átomo neutro se mantiene, sin valor alguno, ni positivo ni negativo. La carga, sea positiva o negativa, se la da el ejercicio o se la da el docente. Partículas subatómicas. Bueno, como les mencionaba, básicamente acá lo que yo les doy es un resumen de qué es un número atómico. Recordemos que al inicio de la clase yo les explicaba que el número atómico es el que se representa con la letra Z, ¿verdad? Y que es el número que va a tener menor cantidad en tabla periódica. Y que usualmente el número atómico que se representa como Z lo vamos a encontrar en la parte superior de tabla periódica. También tenemos a los protones, a los electrones y a los neutrones. Hay una fórmula para los neutrones que es calcular n. N es igual a la resta de la masa menos la resta de en este caso del número atómico. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el número atómico? El número atómico cuando el átomo es neutro es igual a los protones, a los electrones. En este caso, es decir, cuando no tenga carga ni positiva ni negativa, que más adelante lo vamos a ver. Como por ejemplo acá. Actividad 5. Determine los siguientes cálculos de partículas subatómicas. Considere las siguientes especies químicas y responda a cada uno de los aspectos solicitados. Voy a empezar con el oxígeno. Entonces, ¿qué es lo que representa Z? En tabla periódica, usted se va a ir a tabla periódica. Bueno, recuerden siempre tener una tabla periódica a mano. ¿Qué voy a hacer con tabla periódica? Con tabla periódica yo me voy a fijar los datos que me están preguntando. Si yo sé que entonces a Z yo en tabla periódica lo voy a encontrar arriba, ese valor de Z, que es el número atómico, yo lo voy a colocar y ese valor dice que es de, les digo, es 8, ¿verdad? De acuerdo a tabla periódica. Entonces, resulta que cuando yo me voy a buscar el valor de la masa en el elemento oxígeno, la masa viene en la parte inferior de tabla periódica y dice que es 16. Ahora bien, los protones, o sea, la P con el símbolo de suma, perdón, son igual al número atómico, siempre. Es decir, que el valor de Z es igual al valor de P, no va a cambiar. Y eso no lo explicaba la teoría anterior. Pero, si hubiera sido un átomo neutro, es decir, que no tuviera carga, ni positiva ni negativa, hubiese sido 8. Pero resulta que aquí hay una carga que me dice que es -2. Y entonces resulta que en vez de restarle, en química es lo contrario, es sumarle 2, en este caso a la carga, es decir, al número atómico como tal. Y si el número atómico es 8, yo le voy a sumar 2. Profe, pero ¿qué hubiera pasado si es +2? Ok, entonces a este 8, en los electrones, yo le voy a restar 2. Y 8 menos 2 es igual a 6. Si hubiese que sumárselos,
porque recuerden que es lo contrario, si sumo resto y si resto sumo. Y los neutrones se calculan con la fórmula A es igual a menos, perdón, N es igual a menos Z. Es decir, 16 menos 8 da igual a 8. ¿Cómo represento yo esto en un símbolo? Bueno, arriba el número de masa, recuerden, 16. El número de abajo atómico, el menor, y la carga a la par del símbolo, así como sale acá. Veamos el caso del potasio. Si potasio en tabla periódica tiene el número 19 como número atómico y la masa es 39, en el caso de los protones, ¿cuánto va a ser? Cuéntame. Va a ser 19. Correcto, recordemos que es el mismo número. Ahora, en los electrones, ¿cuánto sería? Los electrones, creo que igual sería 19 porque tiene carga de cero, Correcto. es neutro. Y los neutrones sería la resta de A menos Z, es decir, 39 menos 19, ¿cuánto nos da? 20. Correcto. Entonces, a la hora de representarlo, yo voy a colocar potasio, potasio es K, arriba el número mayor, es decir, 39, abajo el número menor, es decir, 19, y a la par su carga. ¿Tengo carga? No, entonces no la coloco. Vamos al calcio. El calcio dice que en tabla periódica, ya le indico, dice que el calcio en tabla periódica tiene número atómico de 20 y tiene número de masa, es que no lo veo, ya le digo, 40. Entonces, Z es igual a 20 y A es igual a 40. Protones es igual a 20, porque recordemos que Z es igual a P. Y electrones tiene 18, es decir, en este caso, dice que gana, pero más bien recuerden que es lo contrario, en vez de decir gana, pierde, ¿verdad? Entonces, sí va a ser un cation porque por simbología sería más 2, pero está perdiendo. Ahora, en este caso, cuando, ¿verdad? Nosotros les, en vez de sumarle, recordemos restarle, entonces 20 menos 2 le van a dar 18. Los neutrones, 40 menos 20, porque A era 40 y 20 era, en este caso, el número atómico, ¿verdad? Y 40 el número másico, entonces me van a dar 20, ¿verdad? En este caso, 40 menos 20, pues es igual a 20. Y la simbología se representaría 40 arriba, que es el número de masa, 20 abajo, que es el número atómico, el símbolo, que es Ca, y la carga sea en este caso positivo, que es más 2. Pudo haber sido más 3, más 5, más 8, más 7, eso dependiendo del ejercicio. Y acá les doy la resolución completa. Ok, cuando hablamos de los isótopos, hablamos de que los isótopos son un átomo que puede experimentar cambios en la cantidad de neutrones, pero siempre va a tener la misma cantidad de protones. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que puede cambiar su masa, ¿verdad? Pero no su número atómico. ¿Qué quiere decir? Si ustedes ven, en tabla periódica el zinc es 30 y mantenemos su número atómico en todo, pero su número de masa cambia, 63, 64, 65, 66. El cobre en tabla periódica es 29, pero su número de masa cambia, 62, 63, 64, 65. El níquel en tabla periódica es 28, pero su número de masa cambia, 61, 62, 63, 64. Entonces, esto se modifica y lo que explica que un isótopo siempre va a tener el mismo número atómico, es decir, el número menor, pero que el número de masa, que es el número mayor, ese sí puede variar, ¿verdad? Tenemos una fórmula que se llama masa atómica promedio, que lo que se considera son varios isótopos, es decir, varios elementos químicos con diferentes masas, pero con mismo número atómico. Y
En este caso, lo que vamos a nosotros a hacer con este ejercicio, bueno, con este fórmula que existe, que es el promedio, el peso atómico o la masa atómica, básicamente es sumar cada masa por el porcentaje de abundancia que le dan a usted en el ejercicio y al final dividirlo entre 100. A usted, como le explicaba anteriormente, le dan en este caso 4 isótopos del zinc. A esto le llamamos isótopo porque tienen mismo número atómico pero diferente masa. Pero a esto le tienen que dar un porcentaje cada uno. Y entonces usted multiplica la masa, en este caso sería 6,3 por el porcentaje que le dé el ejercicio, ¿verdad? Lo mismo con el segundo, la masa por el porcentaje que le dé el ejercicio. Lo mismo con el tercero, la masa por el porcentaje que le dé el ejercicio. Lo mismo con el cuarto, la masa por el porcentaje que le dé el ejercicio y lo divido entre 100. Tal cual está en este ejemplo de acá. Para este tipo de cálculos se suele requerir datos auxiliares, ¿verdad? Que se les brindan a continuación. Vean que nos dan tres isótopos del carbono, carbono 12, carbono 13 y carbono 14. Y su masa atómica, en el caso del carbono 12 es 12, carbono 13 es 13,03 y 14, carbono 14 es 14,003. Vean que nos dan su porcentaje de abundancia, es decir, que para el primero es 98,93, 1,02 y 0,05. Y entonces en este caso yo procedo a agarrar cada masa, es decir, me voy a trabajar primero al isótopo de carbono 12, su masa es 12, lo multiplico por 98,93, que es el procedimiento que vemos acá. Agarro el segundo isótopo, que sería el carbono 13, donde su masa es 13,03 multiplicado por 1,02, que es el procedimiento que vemos acá. Finalmente, agarramos carbono 14, donde observamos que su masa es 14,03 multiplicado por 0,05. Lo voy a dividir entre 100 y eso me va a dar un total de 12,01. Y UMA es la unidad de medida, en este caso, que se le tiene que acompañar al resultado de la masa atómica promedio. Ahora bien, el segundo ejercicio, lo que nos da es un ejemplo, pero con el cloro. De la misma manera, cloro 35 y cloro 37 multiplicándose la masa por el porcentaje de cada uno de los isótopos correspondientes para un total de 35,46 UMA. Ahora, muy importante, vean que les están dando tres procedimientos en el caso del primer ejercicio y dos en el segundo ejercicio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que para que yo pueda hacer este procedimiento, mínimo tengo que tener dos isótopos diferentes. ¿Y qué significa UMA? Unidad de masa atómica, ¿verdad? Para que también lo tomen en cuenta. Acá, en la actividad 6, yo les doy un ejercicio donde usted tiene que resolver la masa atómica de igual manera como les menciono en este caso del isótopo de boro, donde se les dan dos masas diferentes y su porcentaje de abundancia. O sea, aplicando la fórmula anterior, es decir, voy a multiplicar su masa por el porcentaje de abundancia más la próxima masa por su porcentaje de abundancia, dividiéndolo entre 100, obteniendo el resultado. No sé si hay dudas hasta acá. Profe, entonces, en ese, a uno le dan como mínimo dos isótopos Correcto, yo lo tengo que y hacer con dos. uno los tiene que dividir entre 100, ¿no? Siempre, siempre, sí. Como por ejemplo, esos son dos, entonces yo hago ese procedimiento, eso, Hago el primero, ajá, y del boro con el, ¿verdad? En este caso, la primera línea, ajá. Y el resultado que me dé, se lo voy a sumar. Ahora, yo siempre hago procedimientos, ¿verdad? Si usted se guía, hace los procedimientos y las respuestas después las suma, porque vamos a tener dos respuestas, ¿cierto? Y las divide entre 100. Yo le aconsejo trabajar una tabla como esta. ¿Qué se le puede agregar a esta tabla? El resultado aquí. ¿Para qué el resultado? Porque ¿cuánto me va a multiplicar esta masa por este porcentaje? Aquí lo anoto. Esta masa por este porcentaje, aquí lo anoto. ¿Y qué hago al final? Sumo las dos masas y lo divido entre 100. No sé si entendiste el a punto ver, o el objetivo. Sí, me perdí un poquillo. ok, vamos a volvernos al ejemplo.
Vea que en el caso de la masa atómica promedio del carbono, nos dan 3. Entonces, multiplico la primera masa por su primer porcentaje, tal cual. La segunda masa por su segundo porcentaje, tal cual está aquí. La tercera masa por su porcentaje, tal cual está aquí. Este es el procedimiento. Usted lo puede meter de manera directa o ir anotando los resultados aquí abajo. ¿Para qué? Para luego sumarlos todos y dividirlo entre 100. Pero vea que si tengo 3 procedimientos, ¿verdad? Con 3 isótopos, obviamente tengo que sumarle los 3 resultados. Si tengo 2, pues solo 2. Como en el caso del segundo, la masa atómica promedio del cloro, que es la masa por el porcentaje, es decir, este por esto, y la segunda masa por el segundo porcentaje, este por este. Ahora, esto vea que es multiplicar entre sí. Aquí tiene que haber un resultado y aquí también. Entonces yo sumo esos 2 resultados y los divido entre 100. No sé si ya te queda más claro. Sí, profe. Ok, ¿segura? Es que esto es de práctica, ¿verdad? Si gusta, le doy un espacio y hacemos este para que de una vez salga de la duda. ¿Está bien? Ok, entonces aquí le voy a dar un espacio para que usted lo vaya haciendo. En este caso, entonces, para el boro con número atómico 5 masa 10, usted lo que tiene que hacer es multiplicar 10,01, ¿verdad? Bueno, 29 por 19,78. Y esto me da un resultado. Siempre traje con 2 decimales, ¿verdad? Y ese resultado te va a dar 198,05. En el caso del segundo, te va a dar 883,14. ¿Qué voy a hacer yo? Sumar esos resultados y los voy a dividir entre 5. ¿Cuánto te da? Me dio 10,82. No sé si está bien. Ok, entonces en este caso sumaste el resultado de esta operación que es multiplicar, ¿verdad? 10,01 por 19,78 y 11,009 por 8,22 para cortar un poco lo que son las cifras. Y esos resultados que te los sumaste y lo dividiste entre 100. Sí, después sumé ambos resultados y los dividí entre 100, me dio eso. Ok, ahora ese resultado que vos me decías hay que acompañarlo con 3 letras. ¿Cuáles serían? U, M,
¿verdad? Unidad de masa atómica. Y ya ahí quedaría el ejercicio. Ok. Dentro de la otra parte de la teoría del curso, pues nos hablan de propiedades periódicas. ¿Qué es una propiedad periódica? Bueno, hay varias. Está el rayo iónico y el radio atómico, la electronegatividad, la energía de ionización y la afinidad electrónica. De estas depende el comportamiento de varios aniones y cationes y de la distancia entre ellos, que es aquí lo que nos explica un poco la teoría de cada uno de estos conceptos. Pero ahora vamos a ver la práctica. ¿Qué quiere decir? Dice que el radio atómico, que esa es la parte que a usted le tiene que interesar, aumenta de derecha a izquierda y disminuye de arriba hacia abajo. O sea que si así aumenta, la forma en que disminuye es la contraria, es decir, de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba, ¿verdad? Porque aquí hay que tomar en cuenta el aumento y también, digamos, lo que en este caso, pues, pierde, o, ¿verdad? En este caso, lo que disminuye. Pero vamos a basarnos en el aumento nada más, es del radio atómico. Si yo le pregunto a usted, entre el boro, que es esta B que tengo acá que le estoy señalando, y el litio, ¿quién tiene mayor radio atómico? Entonces, recordemos que es de izquierda a derecha, perdón, derecha a izquierda. Aumenta derecha a izquierda. Entonces, si aquí está el boro, que es este de acá que le estoy señalando con el cursor, y aquí está el litio, y aumenta de derecha a izquierda, ¿quién va a tener mayor radio atómico? Eh, el boro. El, el litio, porque vea las flechas, Mm, guíese con las flechas. Yo tengo que aumenta de derecha a izquierda. Si aquí tengo boro y aquí tengo litio y es de derecha a izquierda, el que tiene mayor va a ser litio. El que tendría menor es boro. A ver, vamos a hacer otro. Tengo a galio y tengo al calcio. ¿Quién tiene mayor? el calcio, ¿no? Correcto. Ahora tengo al hidrógeno acá y tengo al rubidio. ¿Quién tiene más? Recordemos que entre más abajo, mayor radioatómico va a tener. En este caso el rubidio, ¿verdad? Ahora, nos hablan de la energía de ionización, que es lo contrario a esto. Aumenta de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Entonces, si yo tengo al bario, que está aquí, que le estoy señalando en el cursor, y al magnesio, ¿quién tiene más energía de ionización? El magnesio, ¿no? Correcto, el magnesio. Y si yo tengo acá, ay, perdón, ay, y si yo tengo acá al berilio y al carbono, ¿quién tiene mayor energía de de ionización? El, car el carbono. Correcto. Ahora hablamos de la afinidad electrónica, que tiene el mismo comportamiento que lo que acabamos de hacer, que es la de energía de ionización,
y el mismo comportamiento de la electronegatividad. Entonces, si a mí me preguntaran por el estroncio, por ejemplo, y el indio, tienen la misma energía de ionización, la misma afinidad electrónica y la misma electronegatividad. ¿Por qué? Porque aumentan de izquierda a derecha, ¿verdad? Ahora ve que aquí viene una actividad, que entonces aquí usted tiene que indicar quién tiene menor y quién tiene mayor, ¿verdad? Para que usted la practique. Ok, resulta que los compuestos químicos son la unión de dos elementos químicos. Entonces, más adelante en el curso vamos a estudiar que existen compuestos binarios, compuestos ternarios y compuestos cuaternarios. Los binarios, los que tienen la unión de dos elementos. Los ternarios, los que tienen la unión de tres elementos. Y los cuaternarios, los que tienen la unión de cuatro elementos. Entonces, a su vez, vamos a saber que esta conformación de compuestos tienen un anión y un cation también, unidos entre sí. ¿Qué quiere decir? Bueno, ya más adelante lo vamos a ver. Ok, dice que tomemos en cuenta los siguientes ejemplos, pero para ello tenemos que aprendernos cuatro pasos. El primero, realizar un cruce opuesto con los números de oxidación, los cuales al ser nuevos subíndices del compuesto. Dos, el uno como subíndice no se pone. Tres, en caso de paréntesis debe tratarse como una sola especie. Cuatro, verificar si se puede simplificar. Entonces, recordemos que un anión y un cation es una carga positiva y una carga negativa. Y si el compuesto es la unión de dos elementos, es decir, uno de ellos tiene que tener un signo positivo y otro negativo para que se puedan complementar, tal es como el cloruro de calcio, que este es el ejemplo. Profe, ¿de dónde tomo yo estos números positivos y negativos? Bueno, usualmente se los da el ejercicio, ¿verdad? O usted los coloca según la tabla de números de oxidación que a usted se le va en el curso y en el material complementario. Ahora bien, en el caso de este ejercicio, el calcio está trabajando con 2 positivo y el cloro está trabajando con uno negativo. Primer paso, realizar el cruce opuesto. Entonces vea que en este caso el 2 positivo le queda al cloro y el uno negativo le queda al calcio. Paso número 2, el uno como subíndice no se anota. Estos numeritos que están aquí pequeños, ¿verdad? En este caso, son los subíndices. Aquí no vamos a anotar el uno porque recuerde que no se anota si es uno. Solo si es uno. 3, no hay paréntesis, entonces no se toma como una sola especie. Cuando dicen que se toma una sola especie es como esto, el hidrógeno con el oxígeno junto. Y si se puede simplificar, ¿yo puedo simplificar 2? No. Entonces queda como cloruro de calcio. Más adelante ustedes lo van a saber nombrar, pero por el momento solo es hacer la fórmula química. Vea el caso del óxido de hierro. Intercambiamos números. No va a ser positivo el otro negativo. Y a la hora de hacerlo, ¿yo puedo simplificar? Sí. Ahora, para poder simplificar, yo tengo que simplificar ambos elementos químicos que me conforman al compuesto, no solo a uno de los dos. Y al poderlo simplificar, me queda como feo, es decir, óxido de hierro, sin colocar los unos, ¿verdad? Porque si simplificamos la mitad de 2 es uno, pero el uno recuerde que no se coloca. Cuando hablamos del hidróxido de calcio, vamos a tomar en cuenta que el hidróxido tiene número de oxidación uno menos y que el calcio tiene 2 más y que intercambiamos y entonces de una vez sabemos que tenemos que eliminar el uno y al hidróxido no le vamos a tomar en cuenta en este caso, perdón, sí le vamos a tomar en cuenta la carga, ¿verdad? El catión en este caso, que no se puede simplificar porque recordemos que tienen que ser ambos. Al hacerlo me quedaría como hidróxido de calcio, ¿verdad? Finalmente, en el caso del sulfuro de hierro, el 3 pertenece al hierro y el 2 al azufre, pero vea que hacemos el intercambio y le quedaría de esa manera. ¿Dudas hasta el momento?
Porque en esa última se realiza el intercambio. ¿Por qué se realiza el intercambio? En todas se realiza. Mm, Lo que pasa sí, es que tal vez lo ves más porque como es un 3 y es un número impar, tal vez lo notó un poco más. Pero vea que el 3 es del hierro. ¿A quién le queda? Al azufre. Y el 2, ¿de quién era? Del azufre y le queda al hierro. Aquí tal vez no lo ves mucho porque como es, véalo aquí, al calcio le queda a él, al hidróxido. Y el uno se elimina, ¿cierto? Después tenemos, en este caso, vea que tenemos al calcio con 2 y al cloro con uno y el uno aquí se elimina, por lo tanto le queda el cloro, el 2 del calcio. Ven que se hace el intercambio, pero sí realmente es a todos. bueno, profe. Ok. Después, estos son lo que te mencionaba, los diferentes números de oxidación que van a trabajar los elementos químicos. Va que para la familia uno todos van a tener más uno. Para la familia 2 todos van a tener más 2. Para la familia 3 van a trabajar con valencia uno y 3 usualmente. Para la familia 4 2 y 4. Para la familia 3 y 5. Pero a partir de esta familia, no siempre es 3 y 5. Perdón, 2 y 4. Y para la cuarta familia, para las 5 trabajan todos los números de oxidación impares, si usted lo nota. Pero también pueden tener pares, así que cuidado con eso. Por eso se les da la lista. Pero usualmente todos son impares. Y a partir de los halógenos, ya ahí se combinan pares e impares. Y este es el único número que pueden trabajar. Recuerde que si usted está trabajando más 2 y en el otro va a colocar más 3 siempre tiene que ser uno negativo y uno positivo, ¿verdad? Y que de igual manera el ejercicio lo dice. Esta tabla sería bueno tenerla por ahí impresa. Después, nos explican cuándo debemos conocer el número de oxidación de algún elemento dentro de un compuesto dado. Se debe llevar a cabo tres casos importantes. El primero, que si tiene carga neta igual a cero, bueno, hago lo mismo. Porque la idea de hacer esto es conocer el número de oxidación. ¿Cómo conozco el número de oxidación? Bueno, yo no sé cuánto tiene este símbolo, ¿verdad? Que me están poniendo como X, pero sí sé que el oxígeno trabaja con -2. Entonces, ¿cuánto tengo yo de subíndice en este caso del X, del valor de X? No lo conozco. Entonces sería 1X menos 4. ¿Por qué menos 4? 2 por -2. Porque recordemos que se va a calcular, en este caso, considerando el subíndice con el valor del número de oxidación. Entonces, 2 por -2 forman -4. Y para hacerlo en forma de ecuación, c igual a 0 porque es neutro. Y x es igual a 4, ¿verdad? Según leyes matemáticas. Cuando tiene carga neta, -1, ¿qué pasa? Que aquí me van a dar tres elementos químicos para reconocer eh, el valor del número de oxidación del elemento del centro. Va que el hidrógeno trabaja con subíndice 2 y con número de oxidación +1. Y subíndice 3 para el oxígeno con número de oxidación -2. Entonces yo digo 2 por +1 o 1, valor sin signos, 2 por 1, 2, ok, más, no conozco, pero tengo un subíndice de este elemento del centro, ¿verdad? Que sería 1x menos 3 por -2 o -2 por 3, como usted lo quiera ver, le va a dar -6. Esto igualando a -1, porque recuerda que es cuando tengo carga -1, me va a dar igual a 3 según leyes de matemática, ¿verdad? Y ahora, recuerda las reglas. Hay 5 reglas importantes. Si el oxígeno tiene -2 como número de oxidación, a excepción del peróxido, ¿ok?
Un hidrógeno al inicio tiene +1 de número de oxidación y -1 al final de un compuesto. 3. Hay elementos metálicos con únicos números de oxidación. 4. Debemos considerar la carga neta del compuesto y esta será colocado como resultado de la suma algebraica. 5. Multiplicar los números de oxidación conocidos por el número de átomos del subíndice, perdón. En caso de no conocerlo, se le asigna una X y se resuelve como una ecuación matemática, que es lo que estamos haciendo. Y finalmente el caso cuando se tiene una carga neta positiva, ¿verdad? Perdón, una carga neta igual a 0, que es como la anterior. No sabemos, ya que solamente son dos elementos químicos y no conozco uno de los números de oxidación de ese elemento. Por lo tanto, entonces quedaría como 2 por X. No sé cuánto equivale a X, ¿verdad? Pero sí sé que tengo 2 como subíndice. Menos 6, porque 2 por -3 o 3 por -2 es igual a 6. Lo igualo a 0 y 6 entre 2 me da 3. Porque recordemos que para hacerlo como una operación algebraica necesito dividir. De ahí sale ese número, ¿verdad? Aquí lo mismo. Sumo semejantes, entonces 2 más 3, 2 más 1 me forman 3, ¿verdad? Y 6 más -3 me da 3. Acá yo le doy unas actividades para que ustedes lo resuelvan, ¿verdad? Y le coloquen el número de oxidación correspondiente. En este caso, ¿cómo cree usted que le quedaría el primero? Cuénteme. Sueles intercambiar números de oxidación. ¿Cómo cree usted que le queda el primero? Recuerde que este que tiene -2 le va a quedar al cobalto y al cobalto yo le voy a quitar el +1 y se lo voy a pasar al azufre, que es ese. Y entonces, ¿cómo le quedaría? ¿Ese uno lo toma en cuenta o no lo toma en cuenta? Pero no se toma en cuenta, ¿no? Correcto, y entonces quedaría CO2, ¿cierto? Bueno, -2 y S, ¿verdad? Y así sucesivamente con los demás. Después, tenemos que reconocer que se forman diferentes tipos de enlace en química. ¿Cuáles son esos tipos de enlace en química? Bueno, dice que se clasifican de acuerdo a las diferencias de electronegatividad. Si la diferencia es mayor a 1.7, se habla de un enlace iónico. Los enlaces iónicos son aquellos conformados por dos ¿qué? Por dos cargas puntuales, una positiva, un catión, y otra negativa, un anión, producto de la transferencia de electrones. Por ejemplo, el cloruro de sodio, donde yo voy a tener un metal y un no metal, este tipo de enlace, ¿verdad? Para los enlaces iónicos nada más. Aplica un metal y un no metal. Los enlaces covalentes son aquellos conformados por dos átomos en los que cada uno aporta un electrón para formar un enlace, es decir, se comparten electrones de enlace. Si la diferencia está entre 0.5 y 1.7, es decir, la resta de los dos elementos que yo haga, sería un enlace covalente polar, es decir, hay distintas densidades de carga, en una extrema positiva y en otra más negativa. Si la diferencia es menor a 0.5, se habla de un enlace covalente no polar. Por lo tanto, bueno, aquí vienen unos conceptos importantes también que ustedes tienen que manejar, que es, bueno, molécula, iones y átomos, que más adelante lo vamos a estudiar. Y era lo que les decía. Acá les dan la lista de electronegatividad de cada elemento, es decir, el valor que usted debe restar con respecto al otro. Aquí, lógicamente, muchachos, si el valor mayor siempre va a ir primero y luego el menor, ¿verdad? De lo contrario, si el valor es menor y el otro es mayor, me va a dar negativo y no se pueden dar respuestas negativas para que lo tomen en cuenta. Por ejemplo, el primer caso,
tenemos al óxido de estroncio, que más adelante vamos a estudiar en química, o la unión de oxígeno con estroncio. Si nos vamos a la tablita anterior, el oxígeno tiene un valor de 3.5 y el estroncio, que es Sr, tiene un valor de, bueno, aquí ni siquiera por el símbolo lo uso, sino por nombre. 1.0. ¿Quién es mayor? 3.5. Lo coloco primero. Menos 1.0 me va a dar 2.5. Y dice que esto es un enlace iónico. ¿Por qué? Porque la resta decía que al hacer esto, si me da entre 0.5 y 1.5, 1.7, o sea, me dio 1.5, si está en este rango, es un enlace covalente polar, ¿verdad? Ah, no, perdón, 2.5 me daba. Entonces, ojo aquí, hago la salvedad. Si es mayor a 1.7, se habla de un enlace iónico. ¿Es mayor a 1.7? Sí. Si está entre 0.5 y 1.7, sería, en este caso, covalente polar. Si es menor a 0.5, sería no polar. ¿Cuándo va a ser menor? Cuando usted básicamente reste el mismo elemento. Cuando usted se lo van a dar dos veces. Y aquí ustedes tienen diferentes ejemplos para poder clasificar estos enlaces. No sé si tienes dudas hasta el momento. No, profe. Ok. Después, era lo que les mencionaba, vamos a realizar conversiones de masa, moles y partículas. Resulta que como las masas y las partículas no se pueden relacionar directamente, es por esto que existe una forma de pasar los moles como punto intermedio de conversión. Tanto la masa molar como el número de Avogadro presentan relaciones de equivalencia que pueden ser utilizados como factores de conversión. Ojo, yo puedo convertir de masa a moles, ¿verdad? Y de moles a masa. Puedo convertir de moles a partículas y de partículas a moles, pero no puedo pasar de masa directamente a partículas. Dice que existe un número de Avogadro que ese nunca cambia, que es 6.022 por 10 a la 23 partículas. Y esas partículas pueden ser moléculas, iones o átomos, dependiendo del ejercicio. Dice, usted debe saber dónde se encuentra su dato inicial y saber dónde desea llegar. Veamos un par de ejemplos. El primero, usted tiene 230 gramos de amoníaco, amoníaco es NH3, cuya masa molar es de 1.70 gramos sobre mol. Determine la cantidad de moléculas en esta cantidad de masa. O sea, ojo, me dan 230 y me dicen que este amoníaco tiene 17.0 gramos mol. Es decir, que gramos, yo lo cancelo con gramos, recordemos como lo estudiamos en el tema 2. Y arriba coloco un mol. Profe, ¿cómo me doy cuenta yo que hay un mol? Porque aquí delante de este compuesto tiene que ir un número. Y ese número es el número de moles. Si aquí hubiese sido 2, ¿cuántos moles hay aquí? 2. Si hubiese sido un 3 aquí, aquí habrían 3 moles. Pero aquí nos dan solamente un mol. Obviamente que al ser un mol, la cantidad es 17. Si hubieran sido 2 moles, ¿cuánto sería la cantidad en gramos? El doble, ¿verdad? Si hubiesen sido 3 moles, ¿cuánto hubiese sido esta cantidad? No va a ser 17, sino 3 veces 17. Pero como se habla de un mol, recordemos que entonces, ¿verdad? Porque ¿cómo me doy cuenta yo cuando tengo un mol? Perdón, porque el número delante me lo dice, delante del compuesto. Entonces, ¿cuánto me va a dar esto? 13.5 y el resultado va a ser moles. Ahora, para pasarlo a moléculas, yo lo voy a multiplicar. Bueno, primero lo cancelo con un mol. Y recordemos que un mol, este número nunca cambia. Un mol tiene igual a 0.6.022 por 10 a la 23. Multiplico 3.5 por 0.6.022 por 10 a la 23 entre 1. Y esto me va a dar igual a 8.15 por 10 a la 24 moléculas. ¿Ok? ¿Dudas hasta el momento? No, profe. Muy bien. Ahora, resulta que si a usted le dicen iones, ¿cuántos iones tengo? De amoníaco. Tengo 3 de hidrógeno y 1 de nitrógeno, son 4.
Y este número de moléculas multiplicado por 4, porque entonces 3 más 1 son 4, va a ser 3.26 por 10 a la 25 iones. Para el caso 2, usted tiene 8.25 por 10 a la 24 moléculas de agua, H2O. Pregunta, de una vez veámoslo, ¿cuántos moles hay ahí? Dígame, delante de este compuesto. Hay uno. 1, correcto. Y dice que su masa molar, a usted se la dan y le dicen que es de 18.0 gramos mol. Determine la cantidad de masa. Ojo, me recuerdo que un mol va a tener 6.022 por 10 a la 23 moléculas. Y entonces cancelo 8.25 por 10 a la 24 por 1 entre 6.022 moléculas, porque cancelo moléculas con moléculas. Este resultado que me va a dar van a ser los moles. Y 13.7 moles lo cancelo con un mol. ¿Y cuántos gramos de agua tiene un mol? 18. 13.7 moles por 18 entre 1 me dan 247 gramos de masa. Ve que puedo calcular los dos al revés, ¿verdad? Básicamente yo estoy llegando aquí de gramos a iones, ¿verdad? A moléculas. Y aquí estoy partiendo de moléculas a gramos. O sea, estoy haciendo lo inverso. Ejemplo de cálculo de moles. ¿Cuántos moles de oxígeno se requieren para producir 586 moles de agua? ¿Cuántos moles de hidrógeno tengo aquí? Dos. Ok, ¿de oxígeno Uno. y de agua? Dos. Ok. Entonces, ¿cuántos moles de oxígeno se requieren? Abajo tengo que cancelar los moles de qué? De agua, porque es lo que me están dando. ¿Con cuántos moles los cancelo? Con 2, velo aquí. ¿Y arriba qué ocupo? Los moles de oxígeno. ¿Cuántos hay? 1. 586 por 1 entre 2 me dan 293 moles ¿de quién me pedían? De oxígeno. Ven que esto es de tenerle mucho cuidado a la ecuación o a los compuestos químicos que le está dando el ejercicio. Determine la cantidad en gramos de aluminio que hay presentes en 4.30 moles de aluminio. Dice que en tabla periódica el aluminio tiene un valor de 26.98. Ustedes también lo pueden buscar de esta manera. 4.30 moles. ¿Cuántos moles de aluminio tengo en este ejercicio? Solo uno. Entonces, y eso equivale a 26.98, que es igual a 116 gramos de aluminio cuando usted multiplica los moles por la masa y lo divide entre 1. Aquí vienen una serie de ejercicios para practicar esta última parte y eso sería lo que es el cálculo de estas partículas. Ahora, perdón, de estos partículas de masa molar, moles y moléculas, iones y átomos. Acá usted también puede calcular la masa molar. ¿Cómo se calcula la masa molar? La masa molar se calcula, jóvenes, utilizando la tabla periódica. Si aquí le hubieran dicho que, ok, de hecho la masa molar, ¿ustedes cómo la van a calcular? Por ejemplo, aquí la del agua. Suman la masa del hidrógeno 2 veces, porque tengo 2 veces el hidrógeno, más el oxígeno, la masa del oxígeno. Aquí sumo 3 veces la masa del hidrógeno. Recuerda que el número de masa es el que está abajo. Y le sumo la masa del nitrógeno. Es así como se calcula, ¿verdad? Para que lo tomen en cuenta. No sé si tenés alguna duda con respecto a la explicación del tema. Si es de mucha práctica, ¿verdad? Y ahora sí. Bueno, sí, en realidad sí es de bastante práctica, pero logré comprender. Eh, para calcular la masa molar se suma, depende de la cantidad de... De subíndices del numerito pequeño. Si te Ok. dice, por ejemplo, si te dice, qué sé yo, PO4, ¿cuántas veces vas a sumar la de oxígeno? 4 veces. ¿Y la de fósforo? Una, que es P, ¿verdad? Porque en este caso solo, es más, dámoslo aquí, aquí te lo coloco. Un chancecito. PO4. Ah, no, es que no te estoy compartiendo. Voy.
Véalo acá, se lo voy a poner en rojo. PO4. Entonces quiere decir que yo voy a sumar 3 veces cuatro veces esta cantidad de oxígeno. ¿Cuál es la masa del oxígeno? Voy y la busco en tabla periódica y la sumo 4 veces. Y una vez le sumo la masa del fósforo. Ahí sería la masa molar completa del compuesto. No sé si te queda más claro. Entonces se le suma 4 al oxígeno No, y una, se suma, ojo, 4 veces la cantidad de la masa del oxígeno. Usted tiene que ir a buscar cuánto tiene el oxígeno en masa. ¿Qué quiere decir? Voy a ir a tabla periódica, busco cuánto tiene en masa el oxígeno, ya le digo. Dice que el oxígeno en tabla periódica tiene un valor de su masa igual a... No veo, le ayudo. El oxígeno tiene un valor de masa en tabla periódica. Ay, no puede ser. Aquí tampoco. Déjeme verlo aquí de la presentación. El oxígeno, no, tampoco viene. Les voy a agregar una tabla al final para que la tengan a mano. Yo pensé que se las había puesto. Ok, aquí lo que tenés que hacer es buscar la masa del oxígeno. ¿A cuánto equivale la masa del oxígeno en tabla periódica? Ok, a 16. Entonces, tengo que sumar 4 veces 16, porque eso es lo que me está diciendo el compuesto. Tengo que sumar 4 veces o multiplicarlo, si usted lo quiere ver de esta manera, 4 por la cantidad de masa del oxígeno. Es decir, 4 por 16, más una vez, porque aquí recordemos que hay un imaginario, la sumatoria de la masa del fósforo, que es 30 punto algo. Eso que yo voy a sumar es la masa total del compuesto, ¿verdad? Porque es un compuesto lo que me dan siempre en el ejercicio. No sé si te queda más claro. sí, profe. Ok. La tarea 3 dice que, primera parte, menciona las 3 partículas subatómicas y su carga. Acuérdese, electrón, protón y neutrón. Y a la par ponerle la carga. ¿Qué es un elemento químico y dónde los podemos encontrar representados? Ya ustedes saben. Es más, con la presentación responden esta parte de la tarea. Menciona 3 ejemplos de elementos y 3 ejemplos de compuestos. También con la misma presentación se ayudan. Clasifique los siguientes enlaces como iónico, covalente o metálico. También se ayudan con la explicación de la presentación. Ordene de mayor a menor electronegatividad estos elementos. Cuidado aquí, ¿verdad? Solo esos elementos. Parte 2. Les dan conceptos y ustedes tienen que asociar. Pregunta 7. Completar la tablita como la hicimos al inicio de la tutoría. Parte de desarrollo. Ya ahí sí tienen que calcular, por ejemplo, la cantidad de glucosa en moles y en moléculas, ¿ve? Luego le dicen, determine cuánto en gramos, la masa atómica promedio. ¿Se acuerda que esto lo hicimos un ejemplo? Esto usted lo resolvió.
Y esa es la tarea número 3 para esta semana. Entonces, esto es lo correspondiente a este tema 3 para que lo tomen en cuenta. No sé si tienes dudas.